Bueno, y nosotros tenemos una plasticidad mental impresionante porque cambiamos de las neurociencias, hablamos de los sentimientos del corazón, de todos los aspectos nutricionales y ahora nos vamos a meter con otro tema también súper importante que tiene que ver con la posibilidad de tener o de por qué aparece un embarazo ectópico y cuáles son los síntomas y si efectivamente hay factores de riesgo o hay situaciones en las que uno se puede parar para determinar si esto puede aumentar o no. Karina, te escuchamos atentamente. Cambiamos el eje. ¿Qué es el embarazo ectópico? El embarazo ectópico es aquel embarazo que tiene desarrollo fuera del útero. ¿Sí? Hablamos de un embarazo ortotópico, que es el embarazo que se desarrolla dentro de la cavidad uterina, y vamos a hablar de un embarazo ectópico cuando está por fuera del útero. Y en este por fuera, ¿cuáles son los lugares donde más comúnmente puede tener asiento este embarazo? Primero, que no es viable. Que no es viable. Ok, ¿no? Para que se entienda. Sí, hay como toda una fantasía que ahora vamos a tratar de ir desentrañándola. En un 98% de los casos, el lugar más común donde este embarazo puede tener su desarrollo es en las trompas. ¿Sí? Recordemos que las trompas son dos estructuras que están a los costados del útero y que son fundamentales en el momento de la fecundación. ¿Por qué? Porque la fecundación tiene lugar en la porción más externa de la trompa, la que está más cerca del ovario. ¿Sí? Ahí es donde se va a juntar el óvulo y el espermatozoide, tiene lugar el desarrollo de este embrión y ese embrión en desarrollo va a ir viajando por dentro de la trompa para llegar al útero donde se va a anidar. Si por alguna razón o circunstancia en este caminito que va haciendo nuestro embrión en desarrollo hacia el útero se enlentece ese recorrido o se frena ese recorrido, ese embrión queda demorado ahí. Exactamente, se implanta y empieza a anidar en esa zona. Hay otros lugares más raros, la cavidad abdominal, la cavidad pelviana, la superficie del ovario, el cuello uterino, pero son mucho más raros, ¿sí? Es frecuente. Un 1.6% de los embarazos puede ser un embarazo ectópico. Es bastante, entonces. Tiene una incidencia importante. Obviamente, cuando uno analiza a nivel global, a nivel del mundo, va a haber factores de riesgo, que es lo que vos decías anteriormente. Hay causas que pueden producirlo. Países donde tienen enfermedades infecciosas, infecciones genitales muy frecuentes, obviamente este es un factor de riesgo a tener en cuenta. ¿Sí? Va a haber determinadas circunstancias. Una, ya la dijimos, es esto. Una, cuando hablamos de las enfermedades pelvianas inflamatorias, que son esas infecciones, no el flujo vaginal, sino cuando ya la infección complica o compromete todo lo que es el útero y las trompas. Estas infecciones, cuando son por gérmenes como las clamidias, que en algunas oportunidades hemos hablado, no se detectan a tiempo, no se tratan a tiempo, dañan esta estructura de las trompas, de falopio, y esto es lo que puede ocasionar en el futuro este tipo de situaciones. Bueno, pero aumentan el riesgo 4 veces. Entonces es súper importante esto, ¿viste? Porque estás hablando de la clamidia, que es algo bastante frecuente, que las mujeres por ahí, inclusive cuántas veces lo hemos hablado, se automedican, compran un óvulo que en algún momento les dijeron, que después eso no se termina de resolver correctamente, y bueno, y se tienen estas consecuencias. Hay comunidades que tienen mucha incidencia de infecciones por clamidias, entonces después cuando uno ve esto en macro, uno puede pescar que tal vez tienen mayor incidencia de este tipo de complicaciones que son los embarazos ectópicos. ¿En qué otras circunstancias o cuáles serían los factores de riesgo? Algún tipo de malformación en las trompas que uno no lo ha detectado anteriormente y que detiene este caminito que tiene que hacer nuestro embrión. La endometriosis, que hemos hablado en otras oportunidades también. La endometriosis, recordemos que es tejido del endometrio que está por fuera del útero. Uno de los lugares es la trompa, obviamente esto daña la estructura de la trompa. ¿Sí? Este tejido que tiene la trompa dentro es muy sensible, es muy específico. Pensemos que ahí tiene lugar la fecundación y que es la primera etapa del proceso de la vida de ese embrión. ¿Sí? Cuando hay cirugías de recanalización de una ligadura de trompas, ¿sí? Mujeres que se deciden porque no quieren continuar, digamos, teniendo hijos, tienen una ligadura de trompas, después quieren recanalizar esas trompas. Bueno, estas cirugías muchas veces después la consecuencia por puede eso ser. Karina siempre menciona que las ligaduras de trompa debe ser concebida como una decisión definitiva, ¿no? Y porque, bueno, acá está una de las consecuencias. Y otros de los factores de riesgo que también se vio son en mujeres de más de 35 años, se ha encontrado una alteración en la motilidad que tiene esta trompa, ¿sí? Este mecanismo que tiene que acompañar al embrión en su caminito hacia el útero puede estar enlentecido y esto también será una consecuencia. Muy bien. Lo mismo el tabaco. Es decir, que hay muchos factores de riesgo que tenemos que analizar y tener en cuenta. Se puede tener más de un embarazo ectópico. El riesgo aumenta entre el 7 y el 10% en aquellas mujeres que tuvieron un embarazo ectópico anterior. Está bien. ¿Cuáles son los síntomas? Los de un embarazo.
¿sí? Es decir, en una primera instancia vamos a tener atraso menstrual, náuseas, mayor sensibilidad mamaria, test de embarazo positivo. Pero tenemos 3 síntomas que le tenemos que prestar mucha atención: la falta de la menstruación, el dolor y un sangrado vaginal. El dolor, que puede ser un dolor en el bajo vientre, puede ser un dolor localizado en una de las zonas de los costados, la zona del ovario, como te dicen las mujeres. Porque el embarazo no duele. Exactamente. O tiene esas molestias como que me está por venir. Pero acá ya hay que empezar a estar más atento. Dolor lumbar. ¿Y el sangrado cómo va a ser? Va a ser un sangrado escaso, amarronado, oscuro, como borra de café. Así es como se los describe. Sí. Entonces, cuando ya tenemos este como combo, si fuera el último día de la menstruación. Exactamente. Cuando revisamos a la paciente, que vamos a encontrar tal vez una tumoración en uno de los costados. Cuando esto pasa a mayores, que es lo que no queremos, estamos ante una verdadera emergencia quirúrgica, donde está corriendo peligro la vida de la mujer, porque ¿qué es lo que pasa? ¿tanto? Estalla, exactamente. Estalla esa trompa que no puede contener este desarrollo, ¿sí? Entonces la paciente entra en shock y es una emergencia quirúrgica. Hay que operarla porque si no corre peligro su vida. Con lo cual, a ver, repasando esto que vos decís que es importantísimo, los síntomas de un embarazo, el test que da positivo, pero hay otros síntomas que no podemos desconocer y que requieren de una consulta. Sí. A través de una ecografía, Exactamente. vos como ginecóloga, ¿podés determinar que ese embarazo inmediatamente eso no es Perfectamente. ectópico? Hoy tenemos un atraso menstrual con un test de embarazo positivo, se pide la ecografía, voy a buscar el desarrollo del embarazo adentro del útero, no lo encuentro, lo tengo que buscar en algún lado está. ¿Sí? ¿Dónde voy a buscar? En las trompas. Perfectamente y rápidamente haces el diagnóstico. Esto es lo que hoy debería pasar, digamos. Cuando vos tenés un diagnóstico antes de que se transforme... Una mujer, claro, una mujer que no se hace los controles correspondientes a tiempo, puede tener estos síntomas, puede pensar que son normales y lamentablemente al pasar el tiempo podemos poner en estar riesgo su vida. Exactamente, ante una complicación. ¿Por qué? Porque si yo logro hacer el diagnóstico cuando todavía no llegamos a esa instancia donde estalló esta trompa, que no pudo contener a ese embrión que se está desarrollando, yo puedo hacer un tratamiento médico conservador, ¿sí? Donde tenemos o tratamiento médico con una medicación que es una droga que se llama metrotexate, que se da de forma intramuscular para detener, digamos, el desarrollo de ese embrión, o se puede hacer una cirugía conservadora, que es abrir la trompa, exprimir o sacar el producto ese de la concepción y listo, preservo la fertilidad a futuro. Cuando lamentablemente... A ver, Karina, ¿cuánto tiempo puede aguantar, o si esto por ahí se desconoce, que la trompa retener ese embrión sin poner en riesgo... Y no más de 8 semanas. No más de 8 semanas. No más de 8 semanas. Okay, es decir, son tiempos acotados. ¿Y eso lo expulsa naturalmente a través de esta medicación de la que mencionabas? Sí, se detiene el crecimiento. Pero una cosa es que se detenga. Después podés esperar a ver qué pasa o hacer lo que se llama la salpingectomía, que es simplemente abrir la trompa a lo largo y con una aspiración se extrae ese embrión que detuvo su crecimiento. A ver, está bien. Y ahora te hago la otra pregunta que seguramente está flotando. Bueno, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Un aborto? Acá es como siempre, sabemos que ante esta eventualidad tenemos riesgo de vida de esta madre y ese embarazo no va a ser viable. Exacto. No va a ser viable. No es que si yo no tomo esta decisión médica, ese embarazo puede gestarse. No puede gestarse. Hay situaciones muy raras, pero cuando uno busca en la literatura, la rareza siempre está, que son embarazos que han llegado por ahí avanzado más cuando son abdominales, porque tienen como más lugar para desarrollarse. Acá si uno mira o se imagina lo que es la trompa, que es muy muy pequeñita, es como un conducto, como un tubito, no va a poder crecer. En el abdomen uno dice, bueno, pero acá tienen más lugar, pero en algún momento empieza a dañar estructuras, digamos, es como muy, muy compleja la situación. Felizmente no son situaciones que se vean, son más que nada como rarezas. Ahora, cuando llegamos a la instancia de la ruptura de la trompa, estamos ante una emergencia médica donde tenemos que salvarle la vida a la mujer. Obvio. Y lamentablemente, generalmente la trompa hay que extirparla porque está dañada. Gracias, Karina. Por favor. Hacemos la última pausa, ya venimos.